Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual presentaremos y explicaremos acerca de cómo hacer un circuito de un BJT como interruptor en dos simuladores, que es Multisim y Tinkercad. En este caso ya tenemos hecho nuestro circuito ya simulado, en el cual buscamos, bueno, los elementos que ocupamos, ¿verdad?, para hacer este circuito son fuentes DC. Tenemos también switch, tenemos resistencias, nuestro principal, ¿verdad?, componente, que es el transistor BJT, tenemos un relé, tenemos un bombillo y tenemos un diodo Zener. Bueno, hemos implementado este circuito que es un poco básico y normalmente conocido como en aviación, ¿verdad?, para poder señalizar o asegurar que estamos realizando una función, o que la aeronave está realizando una función, en el cual podemos saber que sí está realizándola, o podemos ver y percibir que sí está funcionando lo que deseamos o los elementos conectados. En este caso tenemos dos fuentes, una fuente con polaridad de 5 voltios y tenemos una fuente de 3 voltios, menos 3 voltios, ¿verdad?, porque es la polaridad que estamos dando o el sentido de la corriente al pasar. Tenemos lo que es nuestro relé, tenemos nuestro bombillo, tenemos también las resistencias. Bueno, el funcionamiento en el cual nosotros proponemos un arreglo de switch en paralelo es porque de esta manera podemos controlar qué corriente está llegando a nuestro bombillo o alimenta nuestro circuito, ya que en este caso tenemos una fuente de 5 voltios que es la que representa que nuestro alerón, en este caso, ¿verdad?, que es nuestro proyecto, nuestro alerón ha llegado a la parte más alta de su movimiento o su ubicación. Y tenemos también la fuente de 3 voltios, que es la cual nos indica que ha llegado a la parte más baja de su movimiento, por lo cual la corriente que pasa de estas dos fuentes, ya sea de la parte más alta, pasa por nuestra resistencia, la cual llega a nuestra base de nuestro transistor BJT, lo cual funciona como interruptor, ya que llega a su base, y de la base tenemos que del emisor va hacia nuestro relé, y perdón, que el colector va hacia nuestro relé y el emisor va conectado a tierra, lo cual energiza a que está conectado a nuestro relé, y tenemos una fuente la cual energiza lo que es nuestro relé por su bobina interna. El propósito de haber puesto un diodo Zener acá es porque al energizar nuestra bobina interna de nuestro relé, esto causa de que él se convierta o empieza a generar corriente, lo cual de una forma para disipar esta corriente o para evitar que se regrese, porque él crea una corriente inversa a la de entrada, ¿verdad?, que sería acá. Entonces el diodo lo que hace es disipar o reducir esta corriente, lo cual podría causar de que se regrese y pueda quemar nuestro circuito. El relé, al ya estar conectado con nuestro bombillo, tenemos que va conectado a una fuente de 15 voltios, que es la que alimenta nuestro bombillo, por el cual pasa la corriente, ¿verdad?, del relé, luego activa la fuente y posteriormente llega al bombillo. En nuestra simulación podemos ver de que literalmente al momento de estar en neutro, que serían 0 voltios, nuestro bombillo no enciende, pero al llegar nuestro alerón a su posición más alta, nos marca que tenemos 5 voltios y ya nuestro bombillo enciende. Entonces sabemos de que nuestro alerón se posiciona en el sentido más alto de su movimiento. Posteriormente, si nuestro alerón baja, tenemos que nuestro switch es abierto y se cierra el de 3
y 3 voltios, en el cual podemos saber, ¿verdad?, de que llegó a su parte más baja porque nuestro bombillo enciende. Literalmente tenemos que es un bombillo de 25 voltios, ya que la corriente sumada o sumatoria, ¿verdad?, de cada una de las fuentes depende también al momento de saber si no se va a quemar este bombillo o realmente si lo aguanta. El total de los voltajes tenemos que es inferior a 25 voltios, que es de casi 24 voltios. Entonces tenemos de que no causa o no influye demasiado en el hecho de poder quemar nuestro bombillo. Bueno, acá nos encontramos ya en el simulador de Tinkercad con nuestro mismo circuito basado en nuestro esquema, ¿verdad?, o nuestro diagrama de lo cual podemos ver que ya en este simulador podemos tener más físicamente presentados cada uno de los elementos. Pues tenemos nuestro transistor BJT, tenemos 2 resistencias, tenemos también lo que es nuestro relé, un DP-DT, también tenemos nuestro bombillo, nuestra fuente y nuestra board. También, bueno, acá la implementación es la misma, realmente primordialmente conectamos nuestra fuente, que es la que nos proporciona nuestro voltaje, ya sea más alto o más bajo dependiendo de la posición de nuestro alerón. Siempre nuestro transistor que nos funciona como lo que es el interruptor, pues tenemos que tiene 3 patas, ¿verdad?, nuestra base, nuestro colector y nuestro emisor. Entonces la que tiene que ser literalmente energizada para que pueda encender nuestro bombillo, o que sí sirva como un interruptor, ya que tiene que energizarse esa parte, es nuestra base. Nuestro colector, que es el que va conectado a nuestra bobina, ¿verdad?, que es donde nosotros energizamos la bobina del relé para que el normalmente abierto con el normalmente cerrado puedan unirse y dar paso a la corriente, ¿verdad? Entonces hemos hecho un arreglo en el cual nuestra base tenemos una resistencia a nuestra base, que es la cual no permite que llegue directamente la corriente, sino que tiene que haber una resistencia ante la corriente que está llegando para poder evitar que esta corriente sea demasiado fuerte. Entonces está nuestra resistencia en medio de nuestro transistor y nuestra conexión a corriente, ¿verdad?, positiva. Posteriormente tenemos que el colector está conectado a nuestra bobina, que es energizada, y nuestro emisor está conectado a tierra. Posteriormente vemos que ya acá el relé hace su función, y posteriormente tenemos conectado también una resistencia, por la cual en esta resistencia pasa hacia nuestro bombillo y evitamos que en un dado caso de haber un contratiempo o un inverso de la corriente por el cambio, digamos, de su parte más alta a su parte más baja, entonces evitamos de que pueda ser quemado el bombillo. Acá en la simulación tenemos literalmente que, bueno, nuestro bombillo se enciende, ¿verdad?, con 0 voltios, no tiene que encenderse porque está apagado o está sin funcionamiento. Al encender nuestra fuente, que energizamos ya lo que es nuestra base, entonces con un voltaje de 3 voltios, que sería la parte inferior literalmente de lo que es nuestro alerón, y así sucesivamente, en el sentido de que pueda subir nuestro voltaje en un sentido hacia 5 voltios, que sería como lo mayor. Tenemos que sigue encendido nuestro bombillo, por lo cual sí sabemos de que funciona y sí tenemos la efectividad de que sí está funcionando nuestro transistor BJT como interruptor, porque al momento de no tener energizada lo que es nuestra base, digamos, en el momento de que se pueda eliminar la corriente, tenemos que nuestro bombillo se apaga. Y esta ha sido la presentación de nuestro esquema, nuestro diagrama
de nuestro transistor BJT como un interruptor.